Muy buenas tardes, mi nombre es Eliana Giselle Marín López y les vengo a presentar mi exposición sobre el fascismo. Como definición, el fascismo es una ideología política compleja que surgió en Europa en el siglo XX. Se caracteriza por ser una forma de autoritarismo extremo que busca crear un Estado totalitario y centralizado. Una de las características más destacadas del fascismo es su nacionalismo extremo. Los fascistas creen que la nación es la entidad más importante y que debe ser protegida y promovida a cualquier precio. Esto lleva a menudo a una política de expansión y agresión hacia otros países. Por eso se llaman enemigos de Estado. El fascismo también se opone a la democracia y a los valores liberales. Su historia. El fascismo surgió en Italia después de la Primera Guerra Mundial, en un contexto de crisis económica y política. La guerra había dejado a Italia en una situación de pobreza y descontento, y muchos italianos sentían que el gobierno liberal no había logrado proteger sus intereses. En este contexto, Benito Mussolini, un político y periodista italiano, fundó el Partido Fascista en 1919. Mussolini y sus seguidores se oponían a la democracia liberal y al socialismo. Abogaban por un Estado fuerte y autoritario que pudiera restaurar la grandeza de Italia. En los años siguientes, el fascismo italiano se convirtió en un movimiento de masas que atrajo a muchos italianos descontentos con la situación política y económica. En 1922, Mussolini se convirtió en el primer ministro de Italia y comenzó a establecer un régimen fascista. Mussolini abolió la democracia parlamentaria y estableció un Estado totalitario. Existieron tres líderes fascistas. Los tres principales líderes fascistas del siglo XX fueron Benito Mussolini, Adolf Hitler, Francisco Franco. Cada uno de ellos deja una marca indeleble en la historia de sus respectivos países. Mussolini, el líder de Italia, fue uno de los primeros en llegar al poder, estableciendo un régimen fascista en 1922. Su nacionalismo extremo y deseo de restaurar la grandeza de Italia lo llevó a implementar políticas autoritarias y represivas. Por otro lado, Rudolf Hitler, el líder de Alemania, es probablemente el más conocido y temido de los tres. Su partido nazi llegó al poder en 1933. Rápidamente estableció un régimen totalitario que se caracterizó por su política racista y expansionista. Hitler es responsable de la muerte de millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos durante el Holocausto, y su agresividad militar llevó a la Segunda Guerra Mundial. Por último, pero no menos importante, Francisco Franco, el líder de España, estableció un régimen autoritario que duró décadas después de la Guerra Civil Española. Su régimen se caracterizó por la represión y la violencia contra los opositores políticos y se alineó con los países del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, los tres líderes fascistas compartieron una visión autoritaria y nacionalista sobre el Estado, y su legado sigue siendo controvertido y un objeto de estudio en la actualidad. Propaganda e ideología. El de primero está el nacionalismo extremo. La ideología fascista se basa en un nacionalismo extremo que enfatiza la importancia de la nación y la unidad nacional. Los fascistas creen que la nación es la entidad más importante y que debe ser protegida y promovida a cualquier precio. De segundo está el culto al líder. La propaganda fascista a menudo se centra en la figura del líder, creando un culto de la personalidad que lo eleva al nivel casi divino. Esto se logra a través de la manipulación de la imagen y la retórica del líder. Como tercero está el uso de la violencia. La ideología fascista a menudo justifica el uso de la violencia para lograr sus objetivos políticos. La propaganda fascista puede glorificar la violencia y la agresividad, presentándolas como necesarias para proteger la nación. Como último, se proporcionó la manipulación de la verdad. La propaganda fascista a menudo implica la manipulación de la verdad.
y la información para crear una narrativa que se ajuste a los objetivos del régimen. Esto puede incluir la difusión de noticias falsas, la censura de la oposición y la manipulación de la historia. La violencia. La violencia y la represión fueron características definitorias de los regímenes fascistas. Los fascistas utilizaron una variedad de tácticas para mantener el control y silenciar a la oposición, incluyendo la violencia física, la intimidación, la censura y la propaganda. Los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado fueron utilizados para reprimir a la oposición y mantener el orden. A menudo la fuerza bruta. La represión se dirigió contra cualquier grupo o individuo que se opusiera al régimen, incluyendo a los opositores políticos, las minorías étnicas y las religiosas. La violencia y la represión fascista no solo se limitaron a la eliminación de la oposición política, sino que también buscaron crear un clima de miedo y sumisión en la sociedad. Esto se logró a través de la creación de un aparato de seguridad, de vigilancia y delación. Esto trajo como consecuencias, una de las consecuencias más significativas fue la pérdida de vidas humanas. El régimen nazi en Alemania, por ejemplo, fue responsable de la muerte de millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos, durante el Holocausto. La violencia y la represión fascista también llevaron a la muerte de millones de personas en otros países. Otra de sus consecuencias fue la destrucción de la democracia y las libertades civiles. Los regímenes fascistas se caracterizaron por la supresión de la oposición política, la censura de la prensa y la libertad de expresión, y la persecución de minorías y disidentes. Como último, la economía también se vio afectada por el fascismo. La política económica fascista se centró en la preparación para la guerra y la expansión territorial, lo que llevó a la militarización de la economía y la explotación de recursos naturales y humanos. En conclusión, el fascismo fue una ideología política devastadora que causó sufrimiento y destrucción en todo el mundo. Su legado nos recuerda la importancia de defender la democracia, la justicia y la libertad, y estar alerta contra cualquier forma de autoritarismo y extremismo. Muchas gracias por su atención.